El apartamento de Elena olía a fideos instantáneos y a la desesperación contenida de una madre soltera. Las paredes, pintadas de un blanco que alguna vez fue brillante, ahora mostraban desconchones y manchas de humedad como mapas de una batalla perdida. Afuera, las luces de neón de la ciudad, dominada por imponentes estructuras alienígenas, parpadeaban con promesas vacías. Elena suspiró, observando el rostro dormido de su hijo, Martín, de 6 años. Su pequeño pecho se movía rítmicamente, ajeno a las preocupaciones que corroían a su madre. Martín soñaba con robots y naves espaciales, mundos que Elena, con su salario mínimo, apenas podía imaginar. Había sido un día largo, otro día lleno de rechazos. Empresas ZZ Glorg, conglomerados Qatar, incluso pequeños negocios Slorgon, todos le habían cerrado la puerta en la cara. No necesitamos humanos, le habían dicho los más amables. No necesitamos madres solteras, habían gruñido los más directos. La discriminación era palpable, una barrera invisible pero impenetrable. Recordó la entrevista en Industrias Hilar. La recepcionista, una criatura insectoide con antenas vibrantes, ni siquiera la había mirado a los ojos. Su currículum es interesante, había dicho, con una voz que sonaba como piedras frotándose. Pero buscamos candidatos con habilidades más especializadas. Habilidades, pensó Elena con amargura, que una madre soltera con un título universitario en literatura jamás podría poseer. La realidad era cruel. Los alienígenas, con su tecnología avanzada y su dominio económico, habían transformado la Tierra en una colonia, relegando a la humanidad a los trabajos más precarios y peor pagados. Y para Elena, ser humana y madre soltera era una doble condena. Revisó su correo electrónico por enésima vez, esperando un milagro. Nada. Solo facturas, recordatorios de pago y ofertas basura de cursos en línea que prometían hacerla rica en 3 semanas. Suspiró de nuevo, el peso del mundo sobre sus hombros. La nevera estaba casi vacía. Un cartón de leche a punto de caducar, un par de huevos solitarios y una bolsa medio llena de zanahorias mustias. Suficiente para una cena frugal, pero ¿y mañana? La pregunta la perseguía como un fantasma. Debía encontrar un trabajo, cualquier trabajo. Martín necesitaba comer, necesitaba ropa, necesitaba una vida. Elena se levantó, con la determinación renovada que solo una madre desesperada puede tener. Mañana sería otro día de búsqueda, otro día de esperanza, aunque esa esperanza estuviera teñida de incertidumbre y temor. Iba a seguir intentándolo. Por Martín. Ese mundo, antes vibrante con la diversidad humana, ahora se inclinaba ante el poderío tecnológico y económico de los recién llegados. Los rascacielos de cristal y acero, diseñados con una estética alienígena que desafiaba la gravedad, se alzaban sobre los edificios antiguos, como si se burlaran del pasado. Las calles, una vez llenas de la cacofonía de idiomas humanos, ahora resonaban con clics, zumbidos y gorjeos guturales de las diversas razas que habían colonizado la Tierra. La llegada de los extraterrestres había prometido una era de prosperidad y avance, pero la realidad había sido muy diferente. La promesa de tecnología ilimitada y empleos abundantes se había desvanecido, dejando tras de sí una creciente desigualdad y una profunda división entre humanos y alienígenas. Las empresas humanas, incapaces de competir con la eficiencia y los recursos de las corporaciones alienígenas, habían quebrado en masa, dejando a millones de personas sin trabajo. El mercado laboral estaba dominado por los alienígenas. Para los humanos, las opciones se limitaban a trabajos manuales, servicios de limpieza o puestos de baja cualificación en empresas alienígenas, a menudo con salarios míseros y condiciones laborales precarias. La discriminación era rampante, alimentada por prejuicios culturales y la creencia de que los humanos eran inferiores. Elena recordaba los anuncios optimistas de la época de la llegada, los vídeos promocionales que mostraban a humanos y alienígenas trabajando juntos en armonía. Una farsa. La verdad era que los alienígenas preferían contratar a miembros de su propia especie, o a robots y drones, más eficientes y menos problemáticos que los humanos. El gobierno, impotente y corrupto, se había doblegado ante el poder de los alienígenas, cediendo territorio y recursos a cambio de promesas vacías.
Las leyes, diseñadas para proteger a los humanos, eran ignoradas o reinterpretadas para favorecer a los intereses alienígenas. Incluso la atmósfera había cambiado. Los filtros de aire alienígenas, diseñados para sus propias necesidades respiratorias, habían alterado la composición del aire, haciendo que el cielo pareciera siempre nublado y la respiración más difícil. La flora y la fauna nativas estaban muriendo, reemplazadas por plantas y animales exóticos traídos de otros mundos. Para Martín, el mundo siempre había sido así. No recordaba un tiempo antes de los alienígenas, antes de las luces de neón y los ruidos extraños. Pero Elena sí. Recordaba un mundo donde los humanos eran dueños de su destino, donde la esperanza no era un lujo, sino un derecho. Y lucharía por recuperar ese mundo para su hijo, una oportunidad a la vez. Aunque eso significara cuidar un jardín lleno de plantas peligrosas para un anciano excéntrico. La discriminación se manifestaba de mil maneras sutiles y no tan sutiles. Desde la mirada de desprecio de un gerente ZZ Glorg hasta la negativa rotunda de un supervisor Catarra siquiera considerar su solicitud. Elena había aprendido a leer entre líneas, a descifrar los códigos de rechazo que las empresas alienígenas utilizaban para mantener a los humanos fuera de sus filas. Sus calificaciones son adecuadas, pero buscamos candidatos con experiencia en tecnologías intergalácticas, le habían dicho en una empresa de robótica. Tecnologías intergalácticas, pensó Elena con sarcasmo, ¿cómo se suponía que iba a adquirir experiencia en eso viviendo en un barrio marginal de una ciudad colonizada? En otra ocasión, en una empresa de procesamiento de alimentos, la entrevistadora, una criatura gelatinosa con múltiples ojos, había examinado su currículum con incredulidad. Madre soltera, había murmurado, como si fuera una enfermedad contagiosa. No estamos seguros de que pueda dedicarle el tiempo y la energía necesarios a este puesto. Elena había intentado explicar que era una persona responsable y trabajadora, que su hijo era su mayor motivación, pero la criatura gelatinosa simplemente había agitado uno de sus apéndices con impaciencia. Los formularios de solicitud eran una pesadilla. Preguntas sobre su origen étnico, su historial familiar, incluso sus creencias religiosas. Preguntas que, en teoría, estaban prohibidas, pero que las empresas alienígenas hacían sin pudor, amparadas en su poder y la impunidad. Elena había intentado disfrazar su condición de madre soltera, omitiendo detalles sobre su hijo en las solicitudes. Pero la verdad siempre salía a la luz, ya fuera por un comentario casual o por una investigación exhaustiva por parte de los departamentos de recursos humanos alienígenas. Y una vez que descubrían que era madre soltera, el rechazo era inevitable. Lo sentimos, hemos encontrado un candidato más adecuado, era la frase estándar. Un eufemismo para eres humana, eres madre soltera, no te queremos aquí. La discriminación no solo era económica, también era cultural. Los alienígenas consideraban a los humanos como seres inferiores, primitivos y poco sofisticados. Se burlaban de sus costumbres, su idioma, su arte. Los restaurantes alienígenas se negaban a servir comida humana, las tiendas alienígenas no vendían ropa humana. Era como vivir en una jaula invisible, rodeada de un mundo que la rechazaba y la despreciaba. Pero Elena se negaba a rendirse. Por Martín, por su futuro, por la esperanza de un mundo mejor. Seguiría buscando trabajo, seguiría luchando contra la discriminación, seguiría demostrando que los humanos, a pesar de todo, seguían siendo valiosos y capaces. Incluso si eso significaba enfrentarse a la mirada de desprecio de un alienígena o a la burocracia implacable de una corporación intergaláctica. La dignidad de su hijo valía cualquier sacrificio. La determinación de Elena, aunque fuerte, comenzaba a tambalearse bajo el peso de la desesperación. Cada rechazo era un golpe, cada factura impagada una punzada en el corazón. La nevera vacía se había convertido en un símbolo constante de su fracaso, un recordatorio silencioso de su incapacidad para proveer a su hijo. El estrés se manifestaba en noches de insomnio, en dolores de cabeza punzantes y en una fatiga constante que la acompañaba como una sombra. Intentaba ocultárselo a Martín, mantener una sonrisa en su rostro y una actitud positiva, pero el niño era más inteligente de lo que ella creía. Veía la preocupación en sus ojos, escuchaba el temblor en su voz, sentía la tensión en sus abrazos.
Las facturas se amontonaban en una esquina de la mesa, como una torre amenazante que se elevaba hacia el techo. La renta, la electricidad, el agua, el internet, cada una de ellas era una bomba de tiempo que amenazaba con explotar y dejarlos en la calle. Había intentado negociar con los caseros, con las empresas de servicios públicos, pero todos se mostraban inflexibles. Si no paga, se corta el servicio, era la respuesta invariable. Había vendido sus joyas, sus libros, incluso algunos de los juguetes de Martín. Cualquier cosa para conseguir algo de dinero y aplazar lo inevitable. Pero los recursos se agotaban rápidamente, y la perspectiva de un futuro incierto la aterraba. Martín comenzaba a hacer preguntas difíciles. ¿Por qué no tenemos comida rica como los otros niños, mamá? ¿Por qué siempre usamos la misma ropa? ¿Vamos a tener que mudarnos? Elena intentaba responder con honestidad, pero sin asustarlo. Le explicaba que estaban pasando por un momento difícil, pero que todo mejoraría. Le prometía que pronto tendrían comida rica y ropa nueva. Promesas que sabía que tal vez no podría cumplir. Una noche, después de acostar a Martín, Elena se sentó en la cama y lloró. Lloró por su hijo, por su futuro, por su propia desesperación. Se sentía atrapada en un callejón sin salida, sin escapatoria. Había considerado pedir ayuda a sus padres, pero no quería ser una carga. Sabía que ellos también estaban pasando por dificultades económicas. Por un momento, pensó en rendirse. En dejarlo todo y desaparecer. Pero entonces recordó el rostro de Martín, su sonrisa inocente, su amor incondicional. Y supo que no podía hacerlo. No podía abandonarlo. Tenía que seguir luchando, por él, hasta el último aliento. Aunque estuviera al borde del colapso. La esperanza, aunque tenue, seguía ardiendo en su interior. Tenía que encontrar una solución, una salida, una oportunidad. Y la encontraría. Tenía que hacerlo. Necesitaba aire. Necesitaba un respiro de la opresión que la asfixiaba. Así que, a pesar de la fatiga y el desánimo, Elena decidió llevar a Martín al parque. Era un pequeño oasis de verdor en medio del cemento y el acero alienígena, un lugar donde los árboles aún crecían y los pájaros cantaban. Martín corrió hacia los columpios, riendo y gritando de alegría. Elena se sentó en un banco, observándolo con una mezcla de amor y tristeza. Su hijo merecía un mundo mejor, un mundo donde pudiera jugar libremente y soñar sin preocupaciones. Mientras observaba a Martín, notó a un anciano sentado en el banco de al lado. Era un hombre delgado, con el pelo blanco y arrugas profundas que surcaban su rostro como los cauces de un río. Vestía un traje viejo pero impecable, y sostenía un bastón de madera con una empuñadura de plata. Lo que más llamó la atención de Elena fue su mirada, unos ojos azules y brillantes que irradiaban amabilidad e inteligencia. El anciano la observó en silencio por un momento, luego sonrió. Un hermoso niño, dijo con una voz suave y ligeramente ronca. Le trae mucha alegría, ¿verdad? Elena se sorprendió un poco, pero respondió con una sonrisa tímida. Sí, lo es todo para mí. Entiendo, dijo el anciano. Yo también tuve hijos. Ya crecieron, pero siempre serán mis niños. Se produjo un silencio incómodo, roto solo por las risas de Martín y el zumbido distante del tráfico alienígena. Elena sintió la necesidad de decir algo, de llenar el vacío. He estado buscando trabajo, dijo finalmente. Pero es muy difícil. Lo sé, respondió el anciano, con una expresión de comprensión. Los tiempos son duros para los humanos, especialmente para las madres solteras. Elena se sorprendió de su franqueza. Es muy amable al decirlo, dijo. La mayoría de la gente prefiere ignorar nuestra situación. Yo no, dijo el anciano. He visto demasiado sufrimiento en este mundo. Y creo que todos merecen una oportunidad. Se produjo otro silencio. Elena sintió una conexión inexplicable con este anciano, una sensación de confianza y esperanza que no había sentido en mucho tiempo. Mi nombre es Elena, dijo, extendiéndole la mano. Samuel, respondió el anciano, estrechando su mano con firmeza. Samuel Evans. Y así,
En un parque olvidado en medio de una ciudad colonizada, comenzó un encuentro inesperado que cambiaría la vida de Elena para siempre. Un encuentro que le ofrecería una oportunidad donde nadie más se la había dado. Un encuentro que le devolvería la esperanza. Después de presentarse, Samuel hizo una pausa, como si estuviera ponderando sus siguientes palabras. Sé que estás buscando trabajo, Elena, dijo finalmente. Y creo que podría tener algo que te interese. Elena sintió un vuelco en el corazón. ¿Podría ser posible? ¿Podría este anciano ser la respuesta a sus plegarias? Intentó no ilusionarse demasiado. Estoy dispuesta a considerar cualquier cosa, respondió con cautela. Samuel sonrió. Tengo un jardín botánico, explicó. Un jardín muy especial. Y necesito a alguien que lo cuide. Elena frunció el ceño. ¿Un jardín? No tenía experiencia en jardinería. Además, ¿cómo podía un jardín resolver sus problemas económicos? Lo aprecio, Samuel, dijo. Pero no creo que sea la persona adecuada. No sé nada de plantas. No se trata de saber de plantas, respondió Samuel con una sonrisa enigmática. Se trata de tener un corazón. De tener la capacidad de cuidar. Explicó que su jardín no era un jardín ordinario. Estaba lleno de plantas exóticas y peligrosas, traídas de diferentes mundos y climas. Algunas eran venenosas, otras carnívoras, otras simplemente extrañas y difíciles de mantener. Pero todas eran valiosas, únicas y necesitaban cuidados especiales. Es un trabajo exigente, advirtió Samuel. Pero la paga es generosa. Suficiente para cubrir tus gastos y darle a Martín una buena vida. Elena estaba atónita. ¿Por qué le ofrecería este trabajo a ella, una completa desconocida? ¿Por qué yo?, preguntó. Hay muchas personas con experiencia en jardinería que estarían encantadas de tener este trabajo. Samuel la miró fijamente a los ojos. Porque veo algo en ti, Elena, dijo. Veo tu fuerza, tu determinación, tu amor por tu hijo. Y creo que tienes lo que se necesita para cuidar mi jardín. Elena sintió un torbellino de emociones. Duda, incredulidad, esperanza. Era una oferta demasiado buena para ser verdad, pero al mismo tiempo, sentía una fuerte necesidad de aceptarla. No tenía nada que perder. ¿Qué tipo de plantas son?, preguntó, tratando de sonar profesional. Samuel sonrió de nuevo. Eso es algo que tendrás que descubrir por ti misma, respondió. Pero te aseguro que no te aburrirás. Le explicó los detalles del trabajo, horarios, responsabilidades, condiciones. Le advirtió sobre los peligros de algunas plantas y le enseñó algunas precauciones básicas. La paga era realmente generosa, mucho más de lo que había ganado en cualquiera de sus trabajos anteriores. Suficiente para pagar las facturas, comprar comida y darle a Martín una vida digna. Elena sintió que una nueva esperanza comenzaba a florecer en su interior. Tal vez, solo tal vez, este trabajo inusual era la oportunidad que había estado esperando. Tal vez, este anciano excéntrico era su salvador. Acepto, dijo con una sonrisa temblorosa. Acepto el trabajo. Camino a casa, Elena no podía dejar de darle vueltas a la oferta de Samuel. Por un lado, la paga era increíblemente atractiva. Podría pagar todas las facturas, llenar la nevera y hasta comprarle a Martín algo de ropa nueva. La idea la llenaba de una alegría cautelosa. Pero por otro lado, el trabajo era extraño. Un jardín botánico lleno de plantas exóticas y peligrosas. ¿Qué significaba eso exactamente? ¿Qué tan peligrosas eran esas plantas? ¿Y por qué Samuel la había elegido a ella, una completa desconocida, para cuidarlas? La duda la corroía por dentro. ¿Estaba siendo ingenua? ¿Estaba confiando demasiado rápido en un extraño? Tal vez Samuel no era lo que aparentaba. Tal vez tenía motivos ocultos. Tal vez el trabajo era una trampa. Recordó las historias que había escuchado sobre humanos explotados por alienígenas y por otros humanos sin escrúpulos. Historias de trabajos peligrosos con salarios miserables, de condiciones laborales inhumanas, de promesas incumplidas y sueños destrozados. No quería ser otra víctima.
Pero luego pensó en Martín. En su rostro sonriente, en sus ojos llenos de esperanza. Pensó en la nevera vacía, en las facturas impagadas, en la amenaza constante de quedarse sin hogar. Y supo que no podía permitirse el lujo de dudar. Tenía que arriesgarse. Tenía que intentarlo. Se imaginó cuidando el jardín, aprendiendo sobre las plantas, protegiéndolas de los peligros. Se imaginó a Martín jugando entre las flores, riendo y disfrutando del aire libre. Se imaginó una vida mejor, una vida llena de esperanza y oportunidades. La verdad era que no tenía otra opción. Los alienígenas la habían rechazado una y otra vez. Nadie le había dado una oportunidad. Samuel era su única esperanza. Y no podía dejarla escapar. Así que, a pesar de sus dudas y temores, Elena decidió aceptar el trabajo. Confiaría en su instinto, seguiría su corazón y haría lo posible por proteger a Martín y por cuidar el jardín de Samuel. Sabía que no sería fácil. Habría desafíos, peligros, sorpresas. Pero estaba dispuesta a enfrentarlos. Por Martín, por su futuro, por la esperanza de una vida mejor. Al llegar a casa, abrazó a Martín con fuerza. «Todo va a estar bien, mi amor», le susurró al oído. «Mamá encontró un trabajo. Pronto tendremos todo lo que necesitamos». Martín la abrazó con fuerza. «Te quiero, mamá», dijo. Y en ese momento, Elena supo que había tomado la decisión correcta. No importaba lo peligroso o extraño que fuera el trabajo. No importaba lo que deparara el futuro. Tenía a Martín, y eso era todo lo que necesitaba. Con una determinación renovada, Elena se preparó para su primer día en el jardín botánico de Samuel. Estaba nerviosa, pero también emocionada. Sentía que estaba a punto de embarcarse en una aventura que cambiaría su vida para siempre. Y estaba lista. O al menos, eso esperaba. El jardín de Samuel era un mundo aparte, un universo de formas, colores y texturas que desafiaba toda lógica y expectativa. Nada más cruzar la puerta, Elena se sintió transportada a un lugar mágico, un Edén escondido en medio de la desolación alienígena. Las plantas eran de todas las formas y tamaños imaginables. Algunas se elevaban hacia el cielo como torres de cristal, otras se arrastraban por el suelo como serpientes multicolores, otras flotaban en el aire como medusas luminiscentes. Había plantas con hojas de terciopelo suave, plantas con espinas afiladas como agujas, plantas con flores que brillaban en la oscuridad. El aire estaba impregnado de aromas exóticos y embriagadores. Un perfume dulce y floral se mezclaba con un olor picante y terroso, creando una fragancia única e irresistible. El sonido era igualmente fascinante, un murmullo constante de hojas susurrantes, zumbidos de insectos invisibles y el goteo suave del agua que caía sobre las plantas. Samuel la guió por el jardín, presentándole a cada planta como si fuera un viejo amigo. «Esta es la flor de la luna», dijo, señalando una planta con grandes pétalos blancos que brillaban con una luz tenue. «Solo florece por la noche, y su néctar tiene propiedades curativas». Le mostró la planta látigo, con sus ramas largas y flexibles que se movían como serpientes, y le advirtió que no se acercara demasiado, ya que su savia era venenosa. Le presentó al árbol de las lágrimas, cuyas hojas goteaban constantemente un líquido transparente que olía a tristeza. Elena se maravillaba con la belleza y singularidad de cada planta. Era como si estuviera descubriendo un nuevo lenguaje, un lenguaje de formas, colores y aromas que le hablaba directamente al alma. Samuel le enseñó los cuidados básicos de cada planta, cómo regarlas, cómo podarlas, cómo protegerlas de las plagas. Le explicó que cada planta tenía sus propias necesidades y requerimientos, y que era importante observarlas cuidadosamente para detectar cualquier signo de enfermedad o estrés. «No se trata solo de regar y podar», dijo Samuel. «Se trata de conectar con las plantas, de entender sus necesidades, de sentir su energía». Elena aprendió a escuchar a las plantas, a observar sus hojas, a sentir su vibración. Descubrió que cada planta tenía su propia personalidad, su propia historia, su propia manera de comunicarse. Se sorprendió al descubrir lo mucho que disfrutaba del trabajo. El contacto con la naturaleza, el aire fresco, el desafío de aprender algo nuevo,
todo ello la revitalizaba y la llenaba de energía. Con la guía de Samuel, Elena se convirtió en una experta jardinera, una cuidadora dedicada y apasionada. Descubrió que tenía un talento natural para las plantas, una capacidad innata para entender sus necesidades y para ayudarlas a prosperar. Y a medida que cuidaba el jardín, Elena también se cuidaba a sí misma. Encontró la paz y la tranquilidad que tanto necesitaba, la esperanza y la alegría que había perdido. Descubrió que, al igual que las plantas, ella también necesitaba cuidados y atención para florecer. Y en el jardín de Samuel, encontró el lugar perfecto para hacerlo. Después de varias semanas trabajando en el jardín, Elena se sentía cada vez más cómoda y segura. Había aprendido a reconocer las plantas, a entender sus necesidades y a protegerse de sus peligros. Se había convertido en una parte integral del jardín, y el jardín se había convertido en una parte integral de su vida. Un día, mientras trabajaban juntos en el invernadero, Samuel la llamó a un lado. Elena, dijo con una voz seria, hay algo que necesito contarte. Algo que debes saber sobre este jardín. Elena sintió un escalofrío en la espalda. ¿Qué secreto ocultaba Samuel? ¿Qué era lo que no le había contado? Te escucho, respondió con cautela. Samuel suspiró. Este jardín no es solo un pasatiempo, dijo. No es solo una colección de plantas exóticas. Es algo mucho más importante. Explicó que, durante años, había estado trabajando en un proyecto secreto. Un proyecto para crear plantas que pudieran ayudar a la humanidad a competir con los alienígenas. Elena estaba atónita. ¿Qué quieres decir?, preguntó. ¿Plantas que puedan competir con los alienígenas? Samuel asintió. Los alienígenas nos superan en tecnología, en recursos, en todo, dijo. Pero hay una cosa en la que no pueden competir, la naturaleza. Explicó que había estado recolectando plantas de diferentes mundos y climas, estudiando sus propiedades y buscando formas de combinarlas y mejorarlas. Su objetivo era crear plantas que pudieran proporcionar alimentos, medicinas, energía y otros recursos esenciales para la humanidad. Plantas que pudieran adaptarse a las condiciones cambiantes de la Tierra y resistir los efectos de la contaminación y la destrucción ambiental. Los alienígenas están destruyendo nuestro planeta, dijo Samuel con pasión. Están agotando nuestros recursos, contaminando nuestro aire y agua, y alterando nuestro clima. Necesitamos encontrar una manera de defendernos, de proteger lo que nos pertenece. Y creía que las plantas eran la clave. Creía que la naturaleza tenía el poder de sanar y restaurar el planeta, de proporcionar soluciones a los problemas que los alienígenas habían creado. Este jardín es mi laboratorio, dijo Samuel. Es donde experimento, donde investigo, donde creo nuevas plantas que pueden ayudar a la humanidad. Elena estaba impresionada por la visión de Samuel. Nunca se había imaginado que el jardín era algo más que un simple pasatiempo. Se había convertido en un proyecto de vida, una misión para salvar a la humanidad. ¿Y por qué me estás contando esto?, preguntó Elena. ¿Por qué confías en mí? Samuel sonrió. Porque confío en tu instinto, dijo. Confío en tu capacidad de cuidar y proteger. Y confío en tu amor por Martín. Sé que harás todo lo posible por protegerlo a él y a nuestro planeta. Elena se sintió honrada por la confianza de Samuel. Y sintió una nueva responsabilidad. Ya no era solo una cuidadora de plantas. Era parte de un proyecto secreto para salvar a la humanidad. Y estaba dispuesta a hacer todo lo posible para ayudar. ¿Qué puedo hacer?, preguntó Elena. ¿Cómo puedo ayudarte? Samuel sonrió. Solo sigue cuidando el jardín, dijo. Sigue amando a las plantas. Y sigue creyendo en el poder de la naturaleza. Con el tiempo, Elena comenzó a comprender por qué Samuel la había elegido a ella para este trabajo. No se trataba solo de regar y podar plantas. Se trataba de algo más profundo, algo que los alienígenas no podían entender ni replicar. Los alienígenas, con su mentalidad lógica y pragmática, veían a las plantas como simples recursos, como objetos que podían ser manipulados y explotados para su propio beneficio.
No entendían la conexión emocional que los humanos tenían con la naturaleza, la capacidad de sentir empatía y de cuidar a los seres vivos. Elena, como madre, tenía un instinto maternal muy desarrollado. Sabía cómo nutrir, proteger y amar a su hijo. Y descubrió que podía aplicar ese mismo instinto a las plantas. Observaba cuidadosamente cada planta, notando los pequeños cambios en sus hojas, en sus flores, en su crecimiento. Les hablaba con cariño, les cantaba canciones suaves, les transmitía su energía positiva. Y las plantas respondían. Las plantas que Elena cuidaba crecían más rápido, florecían más abundantemente y eran más resistentes a las enfermedades. Samuel estaba asombrado por su habilidad. Tienes un don, Elena, le decía. Tienes una conexión especial con las plantas. Elena se dio cuenta de que su instinto maternal y su capacidad de cuidar eran cruciales para el éxito del proyecto de Samuel. Los alienígenas podían tener tecnología avanzada y recursos ilimitados, pero no podían replicar la empatía y el amor que una madre humana podía ofrecer a las plantas. Los alienígenas ven las plantas como máquinas, le explicó Samuel un día. Las ven como herramientas para lograr sus objetivos. Pero tú las ves como seres vivos, como miembros de nuestra familia. Y eso hace toda la diferencia. Elena aprendió a utilizar su instinto maternal para crear un ambiente óptimo para el crecimiento de las plantas. Ajustaba la temperatura y la humedad del invernadero, seleccionaba los fertilizantes adecuados y protegía a las plantas de las plagas y enfermedades. Pero también les daba amor y atención, creando un vínculo emocional que fortalecía su sistema inmunológico y estimulaba su crecimiento. Descubrió que algunas plantas necesitaban más atención que otras. Algunas eran tímidas y retraídas, necesitaban palabras de aliento y un toque suave. Otras eran fuertes e independientes, solo necesitaban espacio y libertad para crecer. Elena se convirtió en la madre de todas las plantas del jardín de Samuel. Las amaba a todas por igual, y hacía todo lo posible para ayudarlas a alcanzar su máximo potencial. Y a medida que las plantas prosperaban, también prosperaba la esperanza de la humanidad. Elena, con su instinto maternal y su capacidad de cuidar, era la clave para el éxito del proyecto de Samuel, la clave para la supervivencia de la humanidad. El éxito del jardín no pasó desapercibido. Las plantas de Samuel, con la ayuda de Elena, estaban creciendo más rápido y fuertes de lo esperado. Los rumores sobre sus propiedades curativas y nutritivas comenzaron a extenderse entre la comunidad humana. Una empresa alienígena, Industria Silar, la misma que había rechazado a Elena en el pasado, comenzó a mostrar interés en el jardín. Enviaron representantes para inspeccionar las plantas, para analizar sus propiedades y para ofrecer a Samuel una gran suma de dinero a cambio de su investigación. Samuel se negó rotundamente. Sabía que Industria Silar solo quería explotar las plantas para su propio beneficio, sin importarles el bienestar de la humanidad. A partir de ese momento, la situación se volvió tensa. Samuel y Elena comenzaron a notar cosas extrañas, equipos dañados, plantas enfermas, intrusos merodeando por la noche. Era evidente que alguien estaba tratando de sabotear el jardín. Una noche, Elena descubrió la verdad. Mientras hacía una ronda de vigilancia, vio a una figura encapuchada rociando un líquido extraño sobre las plantas. Se acercó sigilosamente y reconoció a la figura, era un empleado de Industria Silar. Elena lo confrontó, y el empleado confesó que había sido contratado para destruir el jardín. Explicó que Industria Silar veía el proyecto de Samuel como una amenaza para su monopolio sobre los recursos y la tecnología. Si Samuel lograba crear plantas que pudieran proporcionar alimentos, medicinas y energía a la humanidad, Industria Silar perdería su poder e influencia. Elena estaba furiosa. No solo estaban tratando de destruir el trabajo de Samuel, sino que también estaban poniendo en peligro el futuro de la humanidad. El empleado intentó escapar, pero Elena lo detuvo. Utilizando sus conocimientos sobre las plantas del jardín, preparó un brebaje con ingredientes naturales que lo inmovilizó temporalmente. Luego llamó a Samuel y le contó lo sucedido. Samuel estaba devastado, pero también agradecido de que Elena hubiera descubierto el sabotaje a tiempo. Juntos, idearon un plan para proteger el jardín.
Reforzaron la seguridad, instalaron cámaras de vigilancia y establecieron un sistema de alerta temprana. Pero sabían que Industria Silar no se rendiría fácilmente. La guerra había comenzado. Una guerra entre la naturaleza y la tecnología, entre la esperanza y la desesperación, entre Samuel y Elena y una poderosa empresa alienígena dispuesta a todo para mantener su control. Elena sabía que tenía que luchar. Por Samuel, por Martín, por el futuro de la humanidad. Y estaba dispuesta a hacerlo, sin importar el precio. El jardín, ese pequeño oasis de esperanza, debía ser defendido. Industria Silar no se rindió fácilmente. En las semanas siguientes, lanzaron una serie de ataques contra el jardín. Enviaron drones para rociar las plantas con productos químicos tóxicos, contrataron a hackers para sabotear el sistema de riego y seguridad, e incluso intentaron incendiar el invernadero. Pero Elena estaba lista. Había aprendido a anticipar los ataques de Industria Silar y a defender el jardín con su ingenio y conocimiento de las plantas. Cuando los drones rociaron los productos químicos tóxicos, Elena utilizó una combinación de hierbas y extractos de plantas para neutralizar los efectos nocivos. Creó una barrera protectora alrededor del jardín, impidiendo que los productos químicos contaminaran el suelo y el agua. Cuando los hackers sabotearon el sistema de riego, Elena utilizó sus conocimientos de jardinería para crear un sistema de riego manual que funcionaba igual de bien. Recogió agua de lluvia, la filtró y la distribuyó a las plantas utilizando cubos y regaderas. Cuando intentaron incendiar el invernadero, Elena utilizó una combinación de plantas ignífugas y sistemas de extinción de incendios naturales para sofocar las llamas. Creó un escudo de plantas resistentes al fuego alrededor del invernadero, impidiendo que el fuego se propagara. En cada ataque, Elena demostró su valía y su ingenio. No solo defendía el jardín, sino que también protegía el futuro de la humanidad. Samuel estaba asombrado por la valentía y determinación de Elena. «Eres una heroína, Elena», le decía. «Eres la salvadora de nuestro jardín». Pero Elena no se veía a sí misma como una heroína. Solo estaba haciendo lo que tenía que hacer para proteger a su hijo y para honrar la confianza que Samuel había depositado en ella. Una noche, Elena descubrió un plan especialmente malvado de Industria Silar. Planeaban liberar un virus genéticamente modificado que destruiría todas las plantas del jardín. Elena sabía que tenía que detenerlos. Sin pensarlo dos veces, se infiltró en las instalaciones de Industria Silar y robó el virus. Luego, utilizando sus conocimientos de genética y botánica, creó un antídoto que protegería a las plantas del jardín del virus. Cuando los empleados de Industria Silar liberaron el virus, Elena liberó el antídoto. El virus fue neutralizado, y las plantas del jardín fueron salvadas. La valentía y el ingenio de Elena frustraron el último ataque de Industria Silar. La empresa alienígena se dio por vencida y retiró su ofensiva. El jardín estaba a salvo. Y Elena había demostrado su valía como la protectora de la esperanza de la humanidad. Elena, la madre soltera que ningún alienígena quiso contratar, había salvado el día. Tras la derrota de Industria Silar, un ambiente de paz y tranquilidad volvió a reinar en el jardín. Las plantas, aliviadas por el cese de los ataques, florecieron con una belleza aún mayor. Samuel estaba inmensamente agradecido a Elena. No solo había salvado el jardín, sino que también había demostrado ser una persona inteligente, valiente y dedicada. Un día, Samuel llamó a Elena a su oficina. «Elena», dijo con una sonrisa amable, «quiero hablar contigo sobre tu futuro en el jardín». Elena sintió un vuelco en el corazón. ¿La iba a despedir? ¿Iba a encontrar a alguien más calificado para el trabajo? Sé que al principio este trabajo era solo una solución temporal para tus problemas económicos, continuó Samuel. Pero creo que has demostrado ser mucho más que una simple jardinera. Has demostrado ser una parte integral de este proyecto. Elena se sintió aliviada. Pero también curiosa. ¿Qué quieres decir?, preguntó. Quiero ofrecerte un puesto permanente en el jardín, respondió Samuel. Un puesto con un salario aún mejor, con beneficios y con la oportunidad de crecer y aprender. Elena estaba atónita. ¿En serio?, preguntó. Por supuesto,
respondió Samuel con una sonrisa. Te has ganado este puesto con tu trabajo duro, tu inteligencia y tu dedicación. Eres una parte esencial de este equipo, y no quiero perderte. Elena no podía creer lo que estaba oyendo. Había pasado de ser una madre soltera desesperada por encontrar trabajo a ser una figura clave en un proyecto que podría salvar a la humanidad. Era un sueño hecho realidad. No sé qué decir, dijo Elena con lágrimas en los ojos. Estoy muy agradecida, Samuel. No sé qué haría sin ti. Yo tampoco sé qué haría sin ti, respondió Samuel con sinceridad. Eres una persona increíble, Elena. Y estoy muy orgulloso de tenerte en mi equipo. Elena aceptó el puesto sin dudarlo. Sabía que este trabajo no solo le brindaría estabilidad económica, sino que también le daría un propósito en la vida. Con el tiempo, Elena se convirtió en la mano derecha de Samuel. Aprendió sobre genética, botánica y tecnología avanzada. Se involucró en la investigación y el desarrollo de nuevas plantas. Y se convirtió en una experta en la lucha contra la contaminación y la destrucción ambiental. Pero lo más importante es que Elena encontró la confianza en sí misma que había perdido. Se dio cuenta de que era capaz de lograr grandes cosas, que tenía un talento y una inteligencia que los alienígenas no podían apreciar. Ya no era la madre soltera desesperada que buscaba trabajo. Era Elena, la heroína que había salvado el jardín y que estaba luchando por el futuro de la humanidad. Martín estaba orgulloso de su madre. La veía como un modelo a seguir, como una persona fuerte y valiente que nunca se rendía. Elena le enseñó a Martín sobre la importancia de la naturaleza, sobre el poder de las plantas y sobre la necesidad de proteger el planeta. Y Martín se convirtió en un defensor apasionado del medio ambiente. Juntos, Elena y Martín encontraron la felicidad y la estabilidad que tanto habían anhelado. Vivían en una casa cómoda y segura, rodeados de plantas y animales, y tenían todo lo que necesitaban para ser felices. Pero Elena sabía que su trabajo no había terminado. Todavía quedaba mucho por hacer para proteger a la humanidad y para restaurar el planeta. Junto con Samuel, continuó trabajando en el desarrollo de nuevas plantas que pudieran proporcionar alimentos, medicinas, energía y otros recursos esenciales. Crearon plantas que podían limpiar el aire y el agua, que podían resistir la sequía y las inundaciones, y que podían proteger a los humanos de enfermedades y radiaciones. Sus plantas se extendieron por toda la tierra, transformando paisajes desolados en oasis de vida y esperanza. Los humanos, inspirados por su ejemplo, comenzaron a cuidar el planeta y a vivir en armonía con la naturaleza. Los alienígenas, al ver el éxito de Elena y Samuel, comenzaron a cambiar su actitud hacia la humanidad. Se dieron cuenta de que los humanos no eran seres inferiores, sino que tenían un potencial único y valioso. Algunos alienígenas incluso se unieron al proyecto de Elena y Samuel, aportando sus conocimientos y tecnología para ayudar a crear un futuro mejor para todos. Con el tiempo, la Tierra se convirtió en un lugar de paz y prosperidad, donde humanos y alienígenas vivían juntos en armonía. Elena, la madre soltera que ningún alienígena quiso contratar, se convirtió en una líder mundial, en un símbolo de esperanza y en un ejemplo de lo que se puede lograr con determinación, inteligencia y amor. Demostró que las cualidades humanas, como la empatía, el cuidado y la conexión con la naturaleza, son valiosas en un mundo dominado por la tecnología y la lógica. Y demostró que incluso las personas más humildes pueden hacer una gran diferencia en el mundo. El futuro era brillante. La humanidad, gracias a Elena y Samuel, había encontrado su camino hacia la supervivencia y la prosperidad. Y Martín, inspirado por el ejemplo de su madre, estaba listo para tomar el relevo y liderar a la humanidad hacia un futuro aún mejor. El jardín de Samuel, aquel pequeño oasis de esperanza, se había convertido en un símbolo del poder de la naturaleza y del potencial de la humanidad. Y Elena, la madre soltera que había encontrado su propósito en la vida, estaba lista para seguir cuidando el jardín y para seguir luchando por el futuro de todos. Porque al final, todo se trataba de cuidar, de amar y de creer en el poder de la esperanza.